Vamos a la pregunta número 10, también de óxido de reducción. Tengo que hacer la fórmula del sulfito de calcio. Bien, les hice de dos maneras, con la regla memotécnica, porque se sabe que el oxígeno es menos 2, el calcio es más 2, entonces hago menos 2 por 3 es menos 6. Bien, más 2, menos 4, invierto el signo, más 4. Y también le hice matemáticamente cómo es la sumatoria de los números de estados de oxidación, que tiene que ser igual a 0 y uno despeja. Con respecto al permanganato de sodio, que es lo mismo que el tetraoxomanganato de sodio, hago menos 2 por 4 menos 8, más 1 menos 7, invierto el signo, más 7. En el caso del nitrato de bario, ya les dije, lo mejor es hacer el ácido del cual deriva, porque en la sal, el no metal, va a tener el mismo número de estado de oxidación. Menos 2 por 3 es menos 6, más 1, menos 5, invierto el signo, más 5. Dióxido de nitrógeno, menos 2 por 2 es menos 4, significa que el nitrógeno es más 4. Respecto al problemita número 11, ¿cuál compuesto va a formar el espejo de plata? El almidón no, es un polisacárido, la aminopectina tampoco, porque es una molécula muy grande. Entonces yo me tengo que imaginar que el reactivo de Fehling o de Tollens no puede llegar a entrar y encontrar ese extremo reductor. Bien, la glucosa 1-fosfato, ahí les he puesto en la hojita, tiene ocupado el carbono 1 donde estaba el grupo carbonilo porque se esterificó. Y en el caso de la ribosa 5-fosfato, sí, porque la esterificación está en el carbono 5 y en el carbono 1 está el grupo carbonilo potencialmente libre. Respecto a la pregunta número 12, horrible de lípido, los ácidos esenciales ninoleico, linolénico, araquidónico, o sea, insaturados. Esenciales significa que el organismo no los sintetiza. El individuo lo tiene que adquirir de la dieta, bien, o de la alimentación. Con respecto a los que no los sintetiza, bueno, es verdadero porque en la segunda me pone el linoleico y el linolénico. A su vez les hice las fórmulas que pueden tener esos ácidos grasos. El ácido dodecanoico es el ácido láurico, es un ácido graso saturado y ahí me dice que no es saturado. Bien, si me dice que no es saturado significa que es insaturado y no es así porque es saturado. Las ceras son lípidos simples que no derivan del glicerol. Bien, derivan de monoles bien superiores que tienen a partir de 16 átomos de carbono. Bien, y ácidos grasos superiores mayores de 22 átomos de carbono. Bien, entonces cuando me dice que no derivan del glicerol es verdadero. Cuando vamos a la pregunta número 13, teoría de equilibrio iónico, K-Water es la constante del producto iónico del agua. Es el producto, cuando hablo del producto, es la multiplicación de las concentraciones molares y oxidrilos a una determinada temperatura. Tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 que lo tienen que saber de memoria. A su vez, cuando la concentración protón es mayor que el oxidrilo, hablamos de una solución ácida a un pH menor que 7. Cuando las concentraciones protones y oxidrilos son iguales, hablamos de una solución neutra. Bien, y el pH es igual a 7. Cuando hablo de que la concentración oxidrilo es mayor que la protón, una solución básica o alcalina con un pH mayor que 7, bien, hasta 14. El ácido bromídrico es un ácido de tipo fuerte, no débil, y el amoníaco es una base débil. Respecto al problema número 14, principios de Le Chatelier, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Bien, no directamente proporcional. Yo les puse una reacción hipotética para poder decirles, si yo aumento la concentración de C, que es el producto, se va a desplazar hacia la izquierda o la reacción de tipo inversa. Bien, porque ese exceso se debe eliminar y de la única forma que se elimina es que se dirija de producto a reactivo. Bien. La entalpía es el calor absorbido o liberado en una reacción química a presión constante, es correcto. Y la última, cuando yo aumento la temperatura, se favorece la reacción endotérmica, la que absorbe calor, no la exotérmica que libera calor.
Respecto al problemita número 15 de soluciones, tenemos que marcar la incorrecta. Una solución es una mezcla homogénea formada por un soluto y un solvente. En general el soluto es sólido y el solvente en general es líquido, encontrándose el soluto en una mayor proporción, el soluto en una menor proporción y el soluto en una mayor proporción. El agua es el solvente universal, eso significa porque la mayoría de los solutos se disuelven en ella. La cantidad de solución se calcula sumando los gramos de soluto más los gramos de solvente. Con respecto a la molaridad, son los moles de soluto que están en 1000 mililitros de solución, 1000 centímetros cúbicos, 1 litro o 1 decímetro cúbico de solución. La normalidad son los equivalentes gramos de soluto que están en 1000 mililitros de solución. Para sacar el equivalente tengo que saber la estructura de ese soluto. Si es un ácido, hago el peso molecular dividido en el número de hidrógenos. Si es una base, el peso molecular dividido en el número de oxidrilo. Y si es una sal, el peso molecular dividido en el número de hidrógenos reemplazados por el ácido para formar la sal, que respaldo con la reacción química, mirando los coeficientes estequiométricos. Bien. La molaridad son los moles de soluto que hay en 1000 gramos de solvente o 1 kilogramo de solvente. Le puse la formulita con la cual lo calculamos, gramos de soluto por 1000 sobre peso molecular del soluto por gramo de solvente. Esa es la incorrecta porque me dicen 10 mole de solvente, eso está mal. Vamos al problemita número 16 de propiedades periódicas. El radio atómico da una idea del tamaño del átomo, de la energía del electrón que yo estoy analizando, o sea, del más externo. Bien. ¿Qué más? El radio iónico en un grupo aumenta a medida que desciendo en la tabla periódica. Perfecto. Les puse ahí en el papel, haciendo la comparación, que el catión potasio, que está mucho más abajo en la tabla periódica, tiene mayor radio iónico que el catión litio, que surge cuando el litio pierde ese electrón. ¿La energía de ionización es una medida de cuán fuerte está unido un electrón? Sí, porque es la energía que se requiere para arrancar un electrón. Bien. Y la electronegatividad es una medida adimensional, significa que es un valor que no tiene unidad. El flúor tiene una electronegatividad de 4. Bien. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. Bien. O sea, sí, es un valor numérico. Bien. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Bien. Recuerden que yo les había dicho la trampa de que los 3 elementos más electronegativos de la tabla periódica es NOF: nitrógeno, oxígeno, flúor. Con respecto al problemita de números cuánticos, al 17, el n, el número cuántico principal, toma valores de 1 hasta n, donde ese n es 7 en la tabla periódica. Bien. Nos dejemos llevar por los libros. Ya supuestamente hay otros que ya se han incorporado en el grupo, en el periodo 8, pero está bien hasta 7. El número cuántico del momento angular indica la forma que tiene el subnivel. Sí, es verdadero. Puede tomar valores de 0 hasta n-1 inclusive. De memoria, si es el subnivel S, L toma valor 0. P1, D2, F3. El número cuántico del momento angular m, sus valores dependen de L, tomando valores desde menos L pasando por 0 hasta más L. Es falso porque me dice que no depende del L. El número cuántico del spin nuclear puede tomar más un medio o menos un medio. Bien.